La pregunta es, si este virus tiene una mortalidad relativamente baja, ¿por qué hay tantos países tomando medidas súper restrictivas y cuarentenas tan exigentes que hasta terminan dañando su propia economía? ¿Por qué los países hacen esto si la mortalidad es solo del 3%? Como vimos en trabajos anteriores que nombré, como el trabajo que sacó la OMS con su equipo que estuvo en China durante 9 días, dice que en China el case fatality rate o el porcentaje de las personas infectadas que terminan falleciendo es del 3,7%. Y la OMS también dice que el porcentaje de mortalidad del virus, si se toma el mundo como un todo, es de solo el 3,4%. Entonces, ¿por qué hay tantos países tomando medidas tan restrictivas, dañando su propia economía al hacerlo, si esto tiene una mortalidad baja? El tema no es la mortalidad del virus per se o de la enfermedad per se, sino que la severidad que causa en un porcentaje importante de los pacientes, y que se divide de esta manera. De las personas infectadas, el 80% va a tener una enfermedad leve o moderada. Recalco esto de leve a moderada, ¿por qué? Porque muchas veces se dice rápidamente de que el 80% de los infectados va a pasar por una enfermedad leve. Cuando dicen leve, eso en realidad es la contracción de la frase entera, que sería de leve a moderada, lo que puede incluir no tener síntomas, tener, no sé, un poco de tos o un poco de fiebre, y puede llegar hasta tener neumonía y fiebre alta por 2 o 3 semanas. En el trabajo de la OMS, del equipo que estuvo en China durante 8 o 9 días, nombré que una de las cosas que ellos determinaron es que las personas que transcurrían por la severidad leve o moderada de la enfermedad iban a tardar entre 2 y 3 semanas en curarse. Y esto no es para nada una experiencia agradable. Incluso en su versión moderada, que no requiere una hospitalización, vas a estar en tu casa de 2 a 3 semanas con neumonía y fiebre alta, donde te vas a sentir cansado, vas a tener tos, vas a tener alguna dificultad para respirar. No es una experiencia agradable, ni siquiera en su versión light, digamos, este virus. No es para tomarlo en joda. Después, el 15% de los infectados va a presentar la versión grave de la enfermedad. La versión grave de la enfermedad incluye fiebre alta, neumonía y dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar hace que la persona esté obligada a permanecer en un hospital, a ser hospitalizada, y requiere que se le ponga oxígeno para que su saturación de oxígeno en sangre no baje por debajo de los niveles eh, mínimos que se recomiendan para que no tenga secuelas o problemas. Y después tenemos el 5% de las personas infectadas que van a estar en un estado crítico. El estado crítico incluye un shock séptico por una infección secundaria por una bacteria u otro virus. Incluye una falla de uno o varios órganos. Una falla renal, una falla respiratoria, paro cardiorrespiratorio. Ese estilo. Cuando digo que estado crítico, implica eso. Implica que la persona va a tener que estar en cuidados intensivos en un hospital. Y en la amplísima mayoría de los casos, con un respirador artificial. Con lo cual, esta enfermedad no es para nada para despreciar ni para minimizar. Y es justamente esta variabilidad en la severidad de la enfermedad lo que hace que genere tantos problemas para tantos países. Porque acá tenemos el 20% de los infectados que van a tener que ser hospitalizados. Y dentro de eso tenemos al 5% de los infectados que va a estar en un estado crítico y va a requerir cuidados intensivos, va a requerir estar en terapia intensiva, lo que requiere un montón de recursos a nivel de maquinarias que lo estén monitoreando todo el tiempo, un respirador artificial y enfermeras especializadas para ese tipo de cuidados y más de un médico o varios médicos atendiéndolo y viendo que sus parámetros sean normales y si ocurre un problema van a tener que estar ahí y van a tener que solucionarlo. Es una enfermedad en que como el 20% termina hospitalizado, termina presionando muchísimo al sistema de salud y a los trabajadores de la salud. Y de hecho es lo que estamos viendo en Italia. En Italia, en base a algunos cálculos que saqué con el PBI de Italia y
la población de la zona de Lombardía y el número de camas por cada 1000 habitantes y demás, que dejo las fuentes en la descripción. Lombardía tiene alrededor de 315 camas de cuidados intensivos libres en promedio en cualquier día del año. El problema de esta enfermedad COVID-19 lo que ha hecho es que alrededor de 637 personas estén activas con la enfermedad y en estado crítico en este momento en Lombardía. Es decir, hay 637 personas en Lombardía que requieren cuidados intensivos y solo hay 315 camas. Ese es el problema de la enfermedad. El problema de la enfermedad es la variabilidad de la severidad y que hay un porcentaje importante de los pacientes que termina con la forma severa y que requiere atención médica y hospitalización. Y eso presiona terriblemente al sistema de salud y gente que requiere atención médica no la termina obteniendo. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? El porcentaje de mortalidad se va para arriba. ¿Qué es lo que pasó en los primeros 15 días de enero en la provincia de Hubei, donde está ubicada Wuhan? Que en el trabajo de este equipo de la OMS, que fue durante 8 o 9 días en febrero, lo que decían es que al principio de la epidemia en China, el porcentaje de mortalidad era 17%. Y eso estaba causado por que se habían desbordado los hospitales. Y fue ahí cuando se empezaron a construir hospitales en 10 días y todo ese revuelo mediático que se armó. Y además otras provincias de China mandaron, creo que alrededor de 40.000 trabajadores de la salud, entre enfermeros, enfermeras y médicos y médicas y demás, y también otros trabajadores. Así que este es el tema de este nuevo virus, que te hospitaliza el 20% de los infectados y eso te presiona el sistema de salud y te lo satura. Y una vez que está saturado, gente que requiera atención médica no lo va a obtener. Y cuando no la obtenga es cuando el porcentaje de muerte se va a ir para arriba. Y no solo eso, sino que algo que no escuché a nadie nombrar es que cuando el sistema de salud se colapsa, como en Lombardía, vos estás manejando tu moto y te pegas un palo, no va a haber un médico para operarte. Si vos estás manejando tu auto y te pegas un palo, no va a haber un médico para operarte. Si vos te agarra apendicitis, no va a haber un médico para operarte. ¿Entendés a lo que voy? Por más que vos no seas población de riesgo, a vos te importa esto. Porque llega a colapsar el sistema de salud. Los médicos van a estar en eso y no va a haber médicos para atender otra cosa. Es más, creo que en Italia hasta se ha, no sé si se ha repatriado, pero se ha llamado a médicos y enfermeros jubilados para que vuelvan a atender de los desbordados que están. A ese punto se ha llegado en la parte del norte de Italia, que es donde está Lombardía. Bien, ¿y por qué pasa esto? Esto pasa por dos cosas. Primero, la variabilidad en la severidad de la enfermedad, que en el 20% de los casos genera la variante severa de la enfermedad que requiere hospitalización. Y además, no solo por eso, sino porque la enfermedad es muy contagiosa. Y este contagio que aumenta el número de pacientes o el número de infectados de manera exponencial, tiene unas características particulares que lo hacen que en un principio no se le preste mucha atención, pero cuando comienza a aumentar los casos, lo hace cada vez más rápido y sin darte cuenta terminas con el sistema de salud colapsado y con montones de infectados que tenés que atender y no tenés los recursos para hacerlo. Entonces, ¿qué es el crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial está dado cuando tenés, por ejemplo, acá, en lo que estoy representando en este diagrama, tenés un virus inicial, pensemos que es un paciente infectado, y donde cada paciente va a infectar a dos personas sanas. Entonces tenemos originalmente a un paciente infectado, va a infectar a dos pacientes. Ahora, cada uno de estos dos pacientes va a infectar a otros dos. Entonces en el siguiente ciclo de reproducción del virus vas a tener 4 infectados. Ahora, cada uno de estos 4 pacientes va a infectar a 2 personas sanas cada uno. Entonces en el siguiente ciclo vas a tener 8 infectados. En el siguiente 32, en el siguiente 64, en el siguiente 128 y así. Va a ir aumentando. Y si transcurren 30 ciclos, esto que parece un aumento al principio pequeño, qué sé yo, ¿cuántos tenés? 32 infectados, 64, 128, no es un aumento que te vuele la cabeza, que te vuelva loco o que te colapse un sistema de salud, pero
con tan solo el pasaje de 30 ciclos reproductivos del virus puede llegar a 1.000 millones de infectados. Ese es el poder de un aumento exponencial de algo. Y es esta la razón un poco de que te colapse el sistema de salud, porque al principio el aumento del número de infectados es lento y pequeño, hay 2, 3, hay 30 casos, hay 50 casos, hay 100 casos, podemos atenderlo, no pasa nada, hay 200, hay 400, se empieza a complicar, 800, empieza a aumentar en números ya que te sobrepasan, 1600, y así, comienza a aumentar cada vez más rápidamente, cada vez se acelera más, cada vez hay más número de infectados por día. Y eso combinado con el 20% que tiene que ser hospitalizado es lo que te destruye cualquier sistema de salud. El norte de Italia es la parte más rica de un país europeo con un PBI de alrededor de 35.000 dólares per cápita. Ahora, Argentina tiene alrededor de la mitad de ese PBI per cápita. Así que imagínense los estragos que podría hacer en un país como este o en un país de Latinoamérica con un ingreso similar a Argentina o incluso menor. Bueno, acá mostraba un poco este aumento exponencial que al principio es, como dije, pequeño, lento, pero a medida que vamos avanzando se va acelerando, aumenta el número de casos nuevos por día y en relativamente pocos ciclos llegas a números increíbles, tremendamente grandes. Bien, y asociado a este aumento exponencial, ¿qué tenemos? Tenemos un parámetro epidemiológico. Este número que utilizan los epidemiólogos, que se llama R0 o número efectivo de reproducción, es el número de pacientes en promedio que un enfermo contagia. Entonces yo acá, en el diagrama que hice, les mostré cómo sería una epidemia con un R0 de 2. El problema es que, según el trabajo que miren, este nuevo coronavirus 2019 tiene un R0 de entre 2,2 y 2,6, digamos 2,4 para promediar. Eso quiere decir que en los 30 ciclos que les mostré yo, este nuevo corona infectaría a más de 1.000 millones de personas. ¿Por qué? Porque cada uno de los pacientes infectados infectaría a 2,4 personas y no solo 2. Entonces sería un aumento exponencial aún más rápido que lo que yo les nombré. En 30 ciclos superaría estos 1.000 millones de pacientes. Obviamente, no quiero decir que en 30 ciclos reproductivos del virus en la realidad se va a llegar a 1.000 millones de infecciones, sino que eso es un ejemplo teórico y lo que sucediera si no se tomara absolutamente ninguna medida y se dieran una serie de condiciones particulares, ¿no? Como que todas las personas que puedan ser infectadas estén moviéndose al azar y estén en contacto de manera azarosa con las personas infectadas, y eso en la realidad no ocurre, sino que estamos como divididos en clusters, que son nuestras ciudades o nuestros países, y hay movimientos migratorios mucho más pequeños que eso. Entonces, en la realidad no va a haber un aumento en 30 ciclos a 1.000 millones de infectados. Esto es un marco teórico o una forma teórica de verlo. Bien, vayamos a los datos y lo que ocurrió en los distintos países con este virus y para mí con los cuatro posibles resultados que puedes tener según el éxito o fracaso de tus medidas para mitigar el contagio del virus. Lo que pongo en este gráfico son dos cosas. En el eje Y tenemos el número de infectados acumulados a lo largo del tiempo. En el eje X tenemos los días desde que surgió el primer infectado en cada uno de estos países. En naranja tenemos a China, que fue el primero en el que saltó esta epidemia. Después tenemos en celeste a Italia, donde tiene el 0 en el mismo día que China, porque yo lo que hice fue agarrar, bueno, Italia, ¿cuándo fue el primer infectado? No sé si es la fecha exacta, pero digamos que fue el 15 de febrero. Entonces agarré y corrí el 15 de febrero al primer día que apareció un infectado en China. Y así es como fui armando este gráfico con cada uno de los países que puse. Después tenemos a Corea del Sur en amarillo y en azul oscuro a Singapur. Bien, entonces vayamos a China, que es como nuestra puerta para mí hacia el futuro con qué es lo que puede pasar con los demás países. Lo que vemos en China es
que al comienzo no se puede ver los puntos naranjas porque están muy pegados al cero y están detrás de los puntos azules oscuros de Singapur. Al principio es este aumento exponencial, en donde hay un aumento muy pequeño de los casos, aumentan muy lentamente hasta que las duplicaciones del número de infectados empieza a acelerar. Y se acelera cada vez más rápido y lo vemos con el aumento de la pendiente. Y acá lo que ocurrió fue una cosa. Hasta este punto, que vemos acá, se tenía un criterio para determinar si una persona estaba infectada, que era el análisis por RT-PCR, el test de laboratorio, y acá se decidió que China estaba sobrepasada, no tenía capacidad para diagnosticar a tantos mediante ese test, entonces se cambió el criterio de persona confirmada por el diagnóstico clínico, es decir, con una tomografía computada o con una radiografía de tórax se determinaba neumonía bilateral intersticial y eso se tomaba como que era causada por el virus corona 2019. Y es por eso que hubo este salto de como 20.000 casos en un día. Entonces, acá lo que vemos es una curva que se ve claramente como una curva exponencial que empieza lentamente y se va acelerando a lo largo del tiempo y después llega una fase de aceleración máxima y los casos por día ese aumento por día empieza a disminuir lentamente hasta que llegamos a una zona de plató o una zona donde se va llegando al máximo el número de infectados. Esta curva en forma de S es la típica curva de un crecimiento de una población modelado por una curva logística, que es esta curva en forma de S, y que es lo que va a pasar en la mayoría de los países. Puede estar más arriba, más abajo, estar más estirada en el eje horizontal, pero esa curva en S es la típica que va a ocurrir en los distintos países con esta infección. Después miremos el caso de Italia. El caso de Italia es muy similar. Comienza con pocos casos que van aumentando lentamente, con lo cual comienza pasando desapercibido, se minimiza el tema. Tenemos 20 infectados, tenemos 40 infectados, tenemos 100 infectados. ¿Cuántos infectados tenemos de influenza por día? ¿No? Este virus no importa, eso es lo que se dice, lo que se comunica, hasta que el virus empieza a acelerar y acelera cada vez más y acelera cada vez más y sigue acelerando. Y por ahora en Italia seguimos en esa fase exponencial en la cual aún los casos nuevos por día, ese aumento por día no está disminuyendo. Entonces eso nos indica que Italia todavía no está cerca del máximo de infectados que va a tener. Como por ejemplo se empezaba a ver en China acá, que empezaba a bajar, pero bueno, este salto es en realidad por un tema de la definición. Yo, obviamente, esta parte de la curva es la más real y iría como de esta manera en China, en donde este comienzo de reducción de la aceleración era dado porque estaba en el límite de su capacidad de diagnosticar por test de laboratorio y por eso lo cambiaron por el diagnóstico clínico que nombré antes. Entonces, Italia está en plena fase exponencial. Los casos por día van a seguir aumentando por ahora. Y cuando Italia llegue a la fase en que el aumento de casos por día deje de aumentar y comience a bajar lentamente, es cuando puede ver la luz al final del túnel. Es cuando puede decir, bueno, todavía nos falta, vamos a tener más casos, pero sabemos que esto está disminuyendo y viene en bajada. Ese aumento exponencial de Italia yo se lo atribuyo un poco a la sociedad italiana, sí, porque según lo que pude ver y lo que pude leer, la sociedad no se tomó en serio el virus. Se los mandó a hacer cuarentena y la gente se lo tomó como vacaciones. La gente se juntaba, la gente iba a comer y no se cuidaba, no se lavaba las manos. Y eso es lo que pasa cuando minimizas este virus. Si la sociedad en su conjunto, no hablo de personas particulares, si la sociedad en su conjunto minimiza el virus, lo que sucede es esto. Arrancás con la curva exponencial y después es muy difícil de parar.
como lo que está pasando ahora ya en toda Italia, ni siquiera en el norte. Bien, después tenemos el caso de Corea, que es lo que todo el mundo quiere, digamos. Corea comenzó también, tiene el cero, el punto, el día en el que comenzó el primer paciente, lo puso en el cero, igual que todos los otros países, donde comienza muy lentamente, ni se llegan a ver los casos de tan cerca del cero que están, y luego se comienzan a acelerar. Pero las medidas que tomó Corea de distanciamiento social, de buscar a los contactos estrechos de los infectados muy rápidamente, creo que utilizan aplicaciones también para eso, para mapear por dónde estuvieron los infectados y avisar a las personas sanas de que no concurran por esos sitios, por ejemplo. Y todas esas medidas que tomaron dieron efecto. ¿Por qué? Porque vemos que había una aceleración de la curva acá, pero tomar las medidas rápidamente con alrededor de 5.000 infectados, se ve como por acá, empezaron a tomar las medidas y la curva se empezó a desacelerar. Y la curva llegó a su máximo, podríamos decir ahora, con alrededor de 8.000 infectados totales. Y probablemente la curva de Corea, a menos de que se disminuyan las exigencias de todas las medidas que tomaron para mitigar el virus, probablemente Corea vaya a hacer un camino como así, donde se mantenga el número de infectados prácticamente constante a lo largo del tiempo. Siempre y cuando no aflojen con las medidas, obviamente. Si Corea afloja con las medidas, lo que pasa es esto. Empieza el aumento exponencial de vuelta. Y con China igual. Con China ahora las infecciones se mantienen a raya, están prácticamente constantes en 80.000 infecciones acumuladas en total, pero si China baja o afloja con las medidas de mitigación del virus, pasa lo mismo, vuelve a la fase exponencial. Y bueno, y el otro caso posible para un país que es el más feliz que se puede tener es el de Singapur. Singapur creo que a día de hoy tiene alrededor de 150 casos, es prácticamente nada, y aparte un país que está muy conectado con todo Asia, con China, y de todas maneras no resultó muy afectado por el virus. Se lo atribuye un poco al gobierno altamente autoritario de Singapur, donde si vos desde un primer momento, si no cumplías con la cuarentena o con las reglamentaciones que le bajaban al ciudadano, ibas preso o tenías una multa fenomenal. Y parece que lo que hace falta es eso. En Europa el virus no está para nada controlado, están todos los países en plena fase exponencial como en Italia. Y los países que parecen que terminan controlando este virus son los que tienen gobiernos autoritarios. Y no me parece que sea una coincidencia, sino que al tener gobiernos más intrusivos en la vida de las personas y que van a priorizar el bien común por encima de la libertad individual, termina pasando un poco esto, que termina siendo algo bueno, digamos, en esto particularmente. Bueno, ¿y dónde está Argentina en todo esto? ¿Dónde está Latinoamérica en todo esto? Lo que tiene bueno este gráfico de llevar a todos los países a día cero o a tiempo cero en el día en que tuvieron su primer caso es que uno puede comparar las curvas de crecimiento del número de infectados en cada país y determinar el delay o el tiempo de diferencia entre un país y otro. Y Argentina nos encontramos en el día 11 después del primer caso confirmado de coronavirus 2019, que es el día que marca esta flecha roja. Eso quiere decir que estamos alrededor de 35 días atrás de Italia. Y esto lo pongo y lo remarco, ¿por qué? Porque quiere decir que Italia está ahora con alrededor de 20.000 infectados. Si nosotros no hacemos nada, en 35 días estamos igual. Tenemos alrededor de 25 días, digamos, hasta que Italia tuvo alrededor de 5.000 infectados. Tenemos 25.000 días extra con información que los italianos no tuvieron, porque nosotros la tenemos gracias a que ellos fueron como el primer país occidental en agarrar el virus y fuertemente. Tenemos información extra que ellos no tuvieron
y 25 días extra para prepararnos y tomar las medidas que haya que tomar para evitar la propagación del virus. Porque si en Italia, en un país que es el doble de rico de Argentina, está causando estos estragos en el sistema de salud, imagínate lo que sería acá. Si en Lombardía tienen 350 camas de cuidados intensivos y tienen en este momento 650 casos activos de coronavirus que requieren terapia intensiva, en Argentina el sistema de salud se va a colapsar no con las 20.000 personas que tiene Italia, sino que se va a colapsar con 10.000 menos. Y es eso lo que hay que evitar. Las medidas que se tengan que tomar en los próximos días, si se decide suspender las clases, si se decide parar la actividad productiva, mantener a la gente en la casa, que para mí esas medidas están al caer. Yo no me pregunto si van a ocurrir en 2 semanas o en un mes. Esto va a ocurrir la semana que viene. Yo me estoy preguntando si eso va a ocurrir al principio de la semana o al fin de la semana. Es esa la duda, pero para mí es inminente la cuarentena en Argentina y su comienzo, digamos, durante la semana que viene. Bien, Italia en este momento está duplicando el número de infectados cada 4 días. ¿Cómo vemos eso? Si venimos a gráfico de la curva exponencial, vemos que tenía 10.000 casos en el día 40 de su infección y pasó a tener alrededor de 20.000 en el día 24. Eso es más o menos lo que tenía China en un principio de la infección, en donde también duplicaba el número de infectados alrededor de 4 días y después a medida que avanza la infección y las medidas van causando las consecuencias deseadas, este tiempo de duplicación se va alargando a medida que se va desacelerando el aumento de casos por día hasta que llega a esta etapa de China en donde ya el tiempo de duplicación es larguísimo, es como 26 días, una cosa por el estilo. Bien, entonces, lo que queremos es disminuir el aumento exponencial del número de infectados. ¿Cómo hacemos eso? La clave para hacer eso está en cuándo deja la curva de acelerar. Esta es la típica curva de crecimiento logístico, que es el tipo de curva que se va a dar en este tipo de infecciones, en donde tenemos una primera parte exponencial, que es de la forma que dije, comienza muy lentamente y se va acelerando y se va acelerando y se va acelerando y te sorprende, digamos, arranca de la nada. Al principio el problema se minimiza porque son pocos casos, son 20 casos, son 40 casos, son 80 casos, no pasa nada, hasta que son 1.000 casos y después son 2.000 y son 4.000 y te saturó el sistema de salud y empiezan las muertes y se tienen que empezar a elegir a quién se va a atender y a quién no y comienzan los problemas. Entonces, la parte clave de esta curva logística, que va a tener un techo, obviamente que va a tener un techo, porque este virus como máximo puede llegar a infectar a toda la humanidad. Más que eso no puede infectar, así que techo tiene. Obviamente va a ser menor a ese techo. El techo que va ocurriendo en realidad va a ser menor a ese techo teórico. Y esperemos que sea bastante pequeño, un par de miles de personas. Pero eso está por verse todavía. Pero lo que realmente importa de esta curva y donde tenemos que focalizar y el punto en donde podemos hacer cosas es en la fase exponencial. El objetivo de todas las medidas que se vayan a tomar de ahora en adelante es que esta fase exponencial sea más lenta, que la aceleración sea más pequeña para que se pueda llegar al punto en el que la curva exponencial deja de acelerarse y comienza a desacelerarse y llegar a la asíntota o a la parte en la que dejan de aumentar los casos totales más rápidamente. Y en este tipo de curva, con esta forma característica de ese que se llama logística, lo que ocurre es que cuando llegas al punto en el que termina la fase exponencial, es decir, en el que deja de acelerarse el número de pacientes por día y comienza a desacelerarse, que es acá, estás a medio camino. A medio camino quiere decir que cuando llegas a ese punto, si multiplicas por 2 los infectados acumulados que tenés, vas a calcular el número de infectados totales al que vas a llegar al final de la epidemia, digamos.
¿Qué factores componen esta etapa exponencial del crecimiento del número de infectados que podamos cambiar? Bien, esta fase exponencial está descrita por esta ecuación. Esta ecuación lo que tiene es, en la parte izquierda, el número de personas infectadas a un dado tiempo. Después acá tenemos el número de personas infectadas en el tiempo inicial. Y acá tenemos el término entre paréntesis, que es el más importante de esta ecuación y el que determina todo. Este término es el que determina cuántas vidas se van a salvar o no. Donde tenemos 1 más el número de personas sanas con las que ese enfermo estuvo en contacto, porque solamente puede contagiar a personas con las que estuvo en contacto, no va a poder contagiar a alguien con el que no estuvo en la misma habitación o con la que no estuvo cerca. Multiplicado por la probabilidad de que estando en contacto con alguien lo contagie. Y eso elevado a una unidad de tiempo que puede ser días, semanas, mes, depende de lo que se quiera hacer. Entonces, este término que está entre paréntesis es proporcional al R0 que nombré antes. ¿Qué era el R0? El R0 era el número efectivo de reproducción, que es el número de personas sanas en promedio que un infectado va a contagiar, que es lo que me termina dando ese crecimiento exponencial. Ahora, veamos qué es lo que pasa si se cambia un poquito el R0 y en la siguiente diapositiva veamos cómo se puede cambiar el R0. El tema con estas curvas exponenciales es que son terriblemente sensibles a este término. Si uno puede cambiar, o que sea un poquito, este término, el número de infectados cambia drásticamente. Donde si calculamos el R0 que yo nombré antes, que tiene este virus, o que algunos papers calculan que tiene este virus, que es entre 2,2 y 2,6, usemos 2,4 para usar un promedio, eso es la curva azul. Vemos que en la semana número 10 este virus conseguiría más de 6.000 infectados. Pero si tenemos un R0 solo 10% menor, que es la curva naranja, al mismo tiempo solo ocurren poco más de 2.000 infectados. Este es el poder que tiene este término sobre el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es altísimamente sensible a ese término. Una pequeña variación en ese término puede disminuir un montón el número de infectados a los que vas a llegar. Y si la fase exponencial es más corta, quiere decir que vas a llegar más rápido a este punto que te marca la mitad del camino. Cuando vos llegas a este punto, sabes que multiplicás los infectados que tenés por 2 y es los infectados totales que vas a tener. Y mientras más rápido llegues a este punto medio, el punto en el que el aumento de casos por día ya deja de subir y comienza a disminuir, quiere decir que estás haciendo bien las cosas y llegas rápido ahí. Entonces, un pequeño cambio en este término genera un impacto tremendo en el número de infectados que vas a tener, porque te permite llegar mucho más rápido a ese punto medio. Ahora, ¿cómo cambiamos este término? Básicamente lo que podemos tocar es una reducción del 60%. O sea, en este tenemos más de 6.000 y acá en la semana 10 tenemos un poco más de 2.000 infectados. Una reducción del 60% con un cambio del 10% en este término nada más. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese cambio del 10%? Ese cambio del 10% se puede dar moviendo una de dos cosas. O podemos cambiar la probabilidad de que una persona infectada estando en contacto con personas sanas las contagie. ¿Y cómo se cambia eso? Fácil. Hay que lavarse las manos, hay que toser en el codo, no hay que tocarse la cara porque cuando uno toca una superficie con la que estuvo en contacto una persona infectada y después se toca la cara, lo que está haciendo es llevarse el virus a las mucosas, ya sea a la boca, a la nariz o a los ojos, y por ahí esas son las puertas de entrada del virus en donde puede ingresar a los líquidos corporales y termina ingresando a las células a las que infecta. Y la otra forma en la que podemos disminuir este R0 es disminuyendo el número de personas con las que estuvo en contacto ese infectado. Que básicamente es por el distanciamiento social y la cuarentena, no hay otra solución. Y como vimos antes, la curva exponencial es tremendamente sensible a estos términos. Si nosotros podemos cambiar aunque sea un poco esto, el número de infectados cae brutalmente.
Así también como si nos mandamos las cagadas que se mandaron los italianos y los españoles, de que se pensaron que la cuarentena era un tiempo para estar de vacaciones y juntarse y hacer como si no pasara nada, la curva exponencial va a responder de manera contraria, va a aumentar muchísimo más de lo que lo hubiese hecho en condiciones normales. Y como no quiero que esto quede en teoría, quiero mostrar un caso real. Un caso en donde esto demostró ser la medida más efectiva que tenemos para luchar contra una pandemia en la cual no hay medidas farmacológicas como la que estamos cursando en este mismo momento. Esto es un caso real tomado de un paper que habla sobre la pandemia que ocurrió entre 1918 y 1919, que es la de la gripe española o la influenza española. Esta pandemia se calcula que terminó matando entre 50 y 100 millones de personas en un mundo en el que vivían alrededor de 500 millones de personas. O sea, esto eliminó entre el 10 y el 20% de la población. Obviamente es la peor pandemia sufrida por la historia de la humanidad y es peor que las dos guerras mundiales y cualquier cosa que te puedas imaginar. Este virus fue peor que eso. Lo que tenemos acá en este gráfico es, en el eje Y, el número de muertes por cada 100.000 personas de población. Y en el eje X tenemos distintas fechas a lo largo del tiempo. Y tenemos el gráfico de dos estados o dos ciudades diferentes, cómo se va desarrollando este número de muertes a lo largo del tiempo. Donde tenemos con una línea llena y de color negro a Filadelfia y con una línea punteada a San Luis. Y lo que primero que tenemos que notar es la diferencia en cómo se ven estas dos curvas. En el caso de Filadelfia tenemos un pico muchísimo más alto y muchísimo más angosto, así en el eje horizontal, digamos, donde llega hasta 250 o un poquito más arriba de muertes por cada 100.000 habitantes en su máximo y que se desvanece rápidamente, digamos, hasta por mediados de noviembre. Y después tenemos a San Luis, en donde tenemos un pico muchísimo más bajo, en donde su punto máximo llega alrededor de 50 muertes por cada 100.000 habitantes, y un pico que también es muchísimo más ancho en el eje horizontal. ¿Y por qué ocurrió esto? Esto ocurrió básicamente por un factor. Filadelfia tomó la decisión que yo escuché de alguna persona en televisión creo que de Estados Unidos, tomó la decisión de seguir con sus actividades normales. No vamos a hacer, la lógica de eso es, no vamos a hacer una cuarentena que dañe nuestra economía para que se infecte un montón de gente y muera un montón de gente igual. Sigamos con las actividades, no pasa nada, es una gripe, y que se infecten los que se infecten y que se tengan que morir los que se tengan que morir, total. Si seguimos todo normal, se van a infectar muchos, entonces muchos van a ganar la inmunidad de los que todos hablan, y cuando muchos ganan inmunidad, el virus va a dejar de circular solo y esto se arregla milagrosamente por sí solo. Entonces, ellos siguieron, la gente de Filadelfia siguió esta línea de pensamiento y esta forma de accionar en esta pandemia de 1918. Y después tenemos el approach de San Luis, que lo que hizo fue cerrar escuelas, bibliotecas, iglesias, hizo básicamente una cuarentena y distanciamiento social muy marcado y muy exigente en ese momento. Y lo que provocó estas diferencias en la toma de decisiones y en el accionar fue básicamente que San Luis tenga la mitad de muertes que Filadelfia. Y esto fue porque San Luis no saturó su sistema de salud. Porque al tener los casos mucho más dispersados a lo largo del tiempo y tener en un mismo día, San Luis tenía un número muchísimo menor de infectados y de personas con problemas y que debían ser hospitalizadas que Filadelfia. Y eso es lo que hizo que el sistema de salud de hospitales y clínicas de San Luis pueda lidiar con todas esas personas y tratar a las personas que tenían que ser tratadas. Y por eso es que tenemos este efecto de una curva mucho más ancha y con un pico mucho más bajo
el número de muertos por cada 100.000 habitantes por día, donde esto es proporcional al número de infectados que tuvo San Luis en esos días y que, como podemos ver, terminan siendo distribuidos a lo largo del tiempo, y eso es lo que causa que su sistema de salud no colapse. Porque, no sé, pongamos un ejemplo, pongámoslos en números fáciles. Hay un sistema de salud y ese sistema de salud puede tratar en un determinado momento, al mismo tiempo, digamos, solo 100 personas en cuidados intensivos. Tener 1000 personas infectadas con un virus y que requieren cuidados intensivos en un corto periodo de tiempo o en un periodo de tiempo más largo no es lo mismo, que es lo que sucedió acá con Filadelfia y San Luis. Si yo tengo 1000 personas que requieren cuidados intensivos por la infección con un virus concentradas en un periodo de, no sé, 5 días, lo que va a ocurrir es que por día yo tengo 200 personas con infección activa que requieren cuidados intensivos y yo tengo solamente capacidad para 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a tener que elegir. Se le van a dar cuidados intensivos solo en la mitad y probablemente a la que no se le den los cuidados intensivos, la amplia mayoría de ellos va a morir y la mayoría de los que se le den cuidados intensivos va a vivir. ¿Qué es lo que está pasando en Italia ahora? Los médicos en Italia ahora están eligiendo a quién darle el respirador y a quién no. Si tenés más de 65 años o alguna comorbilidad, el respirador no te lo van a dar. El respirador es para la persona sana que cayó infectada y que tuvo la enfermedad severa. Es exactamente lo que pasó hace poco más de 100 años acá con Filadelfia. Y San Luis lo evitó porque lo que hizo fue dispersar el número de infectados a lo largo del tiempo, donde en este caso que estábamos nombrando, de un sistema de salud que tiene capacidad para atender a 100 personas en terapia intensiva, el caso de San Luis sería de distribuir esos mini infecciones que requieren este tipo de atención en 10 días. Y se lo distribuye en 10 días, tiene 100 personas que requieren terapia intensiva por día. O 100 personas que lo requieren en un mismo momento. Entonces el sistema de salud no colapsa, se puede atender a todos y la mayoría se salva. Es eso lo que tiene que pasar con este virus. Es por eso que se tienen que tomar las medidas de mitigación ya, para tratar de aplanar este pico lo más posible y llevarlo a lo más ancho que se pueda para evitar el colapso del sistema de salud y que mueran personas que no deben morir. Porque con la ayuda médica que se puede brindar ahora, con la tecnología actual, con los recursos actuales, se salvarían. Entonces, necesito que te quedes con dos cosas en la cabeza después de este video. Dos pequeñas conclusiones de todo este video. Como el crecimiento del número de infectados por este virus es una curva exponencial, un pequeño cambio que disminuya un poco ese término entre paréntesis que veíamos antes en la curva exponencial puede cambiar muchísimo el número de infectados, puede disminuirlos muchísimo. Lavarse las manos, toser en el codo, disminuir los contactos sociales, quedarse en casa cuando se dicte la cuarentena efectivamente o cuando se suspendan las clases, no ir al shopping, no ir al bar. Ese tipo de cosas que parecen súper pequeñas, triviales y que, como con la tecnología actual que tenemos, vamos a hacer esas cosas tan rudimentarias para frenar un virus, son las que hacen la diferencia. Esas cosas que pueden llegar a cambiar solo un 10%, ese término que yo te mostré entre paréntesis, puede hacer que el número de infectados caiga a un tercio. Que tengamos un tercio de los infectados que hubiéramos tenido si no hubiésemos hecho eso. Y eso nos va a permitir que el sistema de salud no colapse. Y eso es la conclusión que quiero que te lleve de este video. Tenemos que hacer como individuos todo lo que podamos para cuidarnos a nosotros y a los otros, para tratar de ensanchar ese pico y hacerlo lo más bajo posible, para que el sistema de salud no colapse y no muera gente que no tenía que morir. Hacer esas pequeñas cosas que el ministerio y la OMS nos van a dar para hacer salva vidas. Y no salva un par de vidas. Probablemente si se hace correctamente y se hace bien la cuarentena, eso va a salvar a miles de vidas. Esa es la diferencia. Si una cuarentena se hace
efectiva desde un primer momento o si no se le da bola a la cuarentena. Así que espero estar concientizando a alguien al menos con este video y poder ayudar al menos un poco desde ese lado.